buenos días a todos. Un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes en este segundo webinar de nuestro curso Ciudades 5G hacia un modelo de innovación. Espero y confío en Dios de que todos estén bien, cada uno en sus ciudades, y que estemos cuidándonos y pasando de la mejor forma este fenómeno que está aconteciendo a nivel mundial de la pandemia de COVID. Precisamente hablando de COVID, hoy nos toca hablar sobre un tema que en los últimos meses, a finales ya del año 2019, se empezaba a hablar en algunas latitudes, y es del efecto de 5G en la salud, y que se vino a acrecentar con la aparición del COVID. Y hemos escuchado una variedad de noticias que tienen que ver con 5G, con la salud y con el COVID. Y vamos a tratar en este webinar de manera muy general y motivarlos a todos para que continúen leyendo y ampliando información en las noticias que les estamos compartiendo. Hemos habilitado un link en el curso para que tengan noticias, diferentes noticias de actualidad sobre 5G, y precisamente hoy, luego de finalizado el webinar, vamos a compartirles una información sobre la salud. Entonces la gran pregunta ¿es seguro para la salud el 5G? ¿Es una amenaza para la salud el 5G? ¿Realmente se viene a constituir en una amenaza? Recordemos que 5G, así como 4G y sus antecesoras, son tecnologías inalámbricas en donde hay una emisión de ondas electromagnéticas, y esa emisión, esa radiación electromagnética de la cual no escapamos los seres humanos, todos los que habitamos en la Tierra, siempre va a estar presente en nuestras vidas. Y hay muchas fuentes que generan esa radiación electromagnética. El sol es una de ellas, las bombillas, las lámparas que nos iluminan también, y muchas otras elementos son fuentes de generación de radiación electromagnética. Entonces, ¿cómo nos afectan las ondas electromagnéticas, esa energía, esa intensidad, esa frecuencia? ¿Qué sucede cuando hay más frecuencia, cuando hay más energía? Son una serie de interrogantes que nos hacemos y de que debemos considerar a la hora de responder a esa pregunta: si 5G es una amenaza para la salud. Nosotros estamos constantemente en nuestro quehacer diario, estamos expuestos a radiaciones electromagnéticas en nuestro caminar al trabajo, en nuestro caminar hacia cualquier punto en las diferentes ciudades. Tenemos que atravesar calles, sitios en donde hay líneas de alta tensión, donde hay antenas de sistemas móviles, donde hay antenas de sistemas Wi-Fi, etcétera, etcétera, transformadores, antenas de radio, etcétera. Entonces estamos hoy en día expuestos a este tipo de radiaciones. Vivimos en una contaminación electromagnética. Bueno, el punto importante es analizar si esa contaminación electromagnética nos está afectando al ser humano en nuestro quehacer, en nuestra salud, y ver cuáles son los niveles de contaminación, poder manejarlos, poder monitorearlos, y es velar porque realmente esos niveles no pasen de los niveles que los entes u organismos encargados de la salud nos han dicho
que se deben mantener o se deben de vigilar. Cuando nosotros descansamos o estamos en la casa, hay una serie de dispositivos que constantemente están irradiando. Hoy nosotros podemos tener nuestro teléfono móvil sin utilizarlo y ese teléfono móvil está irradiando ondas electromagnéticas porque hay una comunicación de ese teléfono móvil con la estación base para poder identificar su ubicación. El teléfono inalámbrico que tenemos en la casa, el hotspot o el repetidor de redes inalámbricas, de Wi-Fi que tenemos en la casa está irradiando, etcétera, etcétera. Entonces vivimos en una constante, en un ambiente que constantemente está siendo sometidos a radiaciones electromagnéticas. Y esas radiaciones electromagnéticas pues vienen hacia nuestros cuerpos. Y ahí es donde se tiene que monitorear y medir cuáles son esos valores de radiaciones electromagnéticas en nuestros cuerpos para determinar si son perjudiciales o no para la salud. Con solo ver esta lámina podemos darnos una idea de la dimensión de esa radiación electromagnética. Es que no solamente se trata de, y en boga hoy, de los terminales móviles de 5G o 4G, sino podemos ver que hay una serie de dispositivos que emiten esa radiación electromagnética, tanto en sitios internos como en edificios, como en sitios externos, en la calle, en las industrias, en las empresas, etc. Algunos de esos ejemplos los podemos ver en esta lámina. Tenemos torres de antena móvil, hornos de microondas, tenemos líneas de alta tensión, la misma naturaleza, la iluminación, aparatos electrodomésticos, máquinas eléctricas, las mismas antenas de la policía, el mismo Wi-Fi, interruptores, el control de acceso ingreso a los portones de las viviendas, etcétera, etcétera. Entonces veamos cómo existen diferentes fuentes de radiación electromagnética. O sea, no es solamente 5G hoy que está en boga y a raíz del COVID que se habla bastante de 5G y sus efectos en la salud. Es por años de años que hemos estado sometidos a este tipo de radiación. Entonces, las ondas electromagnéticas interaccionan con la materia, transfiriendo parte de esa energía que transporta. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿existe la energía suficiente para arrancar un electrón? Y ahí es donde definimos si estamos hablando en un mundo sí ionizante o en un mundo no ionizante. Entonces, por debajo de un nivel no es posible arrancar un electrón, por lo tanto no se modificará la estructura de la materia. Y ahí es donde entramos a ver que existe un nivel mínimo que por debajo de una frecuencia no es posible ionizar la materia. Entonces hablamos de radiaciones de radiaciones electromagnéticas que se producen a frecuencias más bajas, serán no ionizantes. Existen ejemplos de radiaciones ionizantes, ojo, ionizantes y no ionizantes, y ahí es donde está el tema. Las radiaciones ionizantes son los rayos ultravioleta, los rayos X, ciertas radiaciones liberadas por materiales radiactivos. Entonces, tenemos que ver con las longitudes de onda y con las frecuencias. Y entramos a una laminita que a mí me encanta presentar, porque resume los diferentes elementos y aspectos que debemos considerar. El primero de ellos se refiere a la longitud de onda. Entonces tenemos longitudes de onda más largas o más altas a longitudes de onda más cortas. Y hacemos una comparación. Cuando hablamos de longitudes de onda muy largas o muy grandes, podemos estar hablando de magnitudes de un campo de fútbol.
y hablamos de longitudes de onda más cortas, estamos hablando de átomos o de moléculas de agua. Y ahí es donde entramos a hacer la división en radiación no ionizante y radiación ionizante. Entonces, para longitudes de onda muy corta, podemos hablar de que estamos dentro del rango de radiación ionizante. Y longitudes de onda muy grandes, estamos hablando en radiación no ionizante. ¿Y cuáles son los nombres de esas ondas que más comúnmente utilizamos? Pues hablamos de radiofrecuencias. Cuando hablamos de radiofrecuencias, entonces estamos hablando de longitudes de ondas grandes. Cuando hablamos de rayos gamma, ultravioletas o infrarrojos, estamos hablando de longitudes de onda muy cortas. Y cuando hablamos de longitudes de onda muy grandes, hablamos de la energía de ese fotón. Entonces hablamos de energías muy, muy pequeñas. Y cuando hablamos de longitudes de onda muy pequeñas, hablamos de energía muy grande. De igual forma, cuando hablamos de frecuencias, entonces ahora podemos asociar esos tres elementos: longitud de onda, frecuencia y energía. En resumen, si la longitud de onda es muy grande, la frecuencia es medianamente y la energía es muy pequeña. Si hablamos de longitud de onda muy pequeña, la frecuencia va a ser muy grande y la energía va a ser muy grande. Entonces, en síntesis, en frecuencias muy altas vamos a tener una energía de fotón muy alta y una longitud de onda muy pequeña. De ahí que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que son las radiaciones ionizantes. ¿En dónde se presentan? En frecuencias muy, 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 muy altas, de longitudes de onda muy pequeñas, que contienen una enorme cantidad de energía. Ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, ultravioleta e infrarrojos. Y algunos usos de esos tipos de frecuencias y de longitudes de onda es para efectos médicos, cuando nos sometemos a rayos X, a un proceso de radiación para cáncer, etcétera. Estamos hablando entonces de longitudes de onda muy pequeñas, de frecuencias muy altas y de una concentración de energía muy grande. A la inversa, cuando vamos a radiaciones no ionizantes, hablamos de longitudes de onda pequeñas, hablamos de frecuencias medianamente, no muy altas, pero medianamente altas, y de energía muy baja. Entonces es importante tener eso en mente para hablar lo que a continuación sigue. Entonces la pregunta es, ¿afecta o no esa cantidad, esa radiación electromagnética a la cual estamos sometidos? Los teléfonos móviles o los celulares y cualquier tecnología inalámbrica se han convertido en parte integral de nuestra vida. Hoy podemos ver que hay una tasa de uso de teléfonos móviles que a veces duplica la de las poblaciones. Entonces nos preguntamos, ¿tiene algún efecto esta exposición en nuestra salud? Hay noticias de noticias y últimamente vemos noticias de este periódico, El Confidencial, que lo saqué al azar y dice, no, el 5G no transmite el COVID. Los datos que muestran que en realidad ayuda a frenar. Y hay una serie de noticias, de videos, de movimientos en contra de 5G porque transmite COVID, porque fue el 5G, las ondas electromagnéticas, a través de las ondas electromagnéticas se transmite el virus, etcétera, etcétera, etcétera. Y no dicho por gente que no tiene formación, dicho por gente que supuestamente tiene formación, tiene conocimiento y no sé qué les ha pasado al aseverar cosas de esta magnitud.
Entonces, hablamos de que nosotros en nuestro país y todos ustedes estamos expuestos a antenas, a radiaciones, a campos electromagnéticos. Y estos campos electromagnéticos pues no se pueden ver ni tocar. ¿Y qué es un campo electromagnético? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la información que se trasiega en el espacio de una comunicación, una llamada, una transmisión de datos, se hace a través del movimiento de ondas electromagnéticas. Cuando se habla de ondas electromagnéticas es de una onda eléctrica que se combina con una onda magnética, existiendo una 90 grados entre una y otra. Y como se ve en la figura, con una dirección. El campo eléctrico hacia arriba, el campo magnético hacia la izquierda y la dirección hacia el frente. Entonces, cuando hablamos del movimiento de onda electromagnética, lo que estamos hablando es de un trasiego de una onda eléctrica y de una onda magnética. Entre sí hay 90 grados. Entonces, en resumen, el campo electromagnético es la combinación de ondas eléctricas que técnicamente se representan con la letra E y de ondas magnéticas que técnicamente en lenguaje técnico se representa como una H, que se desplazan simultáneamente. Entonces, los campos eléctricos, el campo eléctrico, ¿cuál es su fuente? Es la tensión eléctrica y se mide en voltios por metro. Y en presencia de carga eléctrica positiva o negativa, se producen campos eléctricos que ejercen fuerzas sobre las otras cargas presentes en el campo. En síntesis, para que exista un campo eléctrico, debe existir una carga eléctrica positiva o negativa. Y los campos magnéticos, la fuente es la corriente eléctrica, su intensidad se mide en amperios por metro. Amperios por metro. Y los campos magnéticos se originan por el movimiento de las cargas eléctricas. Entonces, en síntesis y en idioma entendible, al existir una circulación de corriente, ahí en ese momento se da un campo magnético. Es la corriente eléctrica la que produce ese campo magnético. ¿Por qué? Porque se da por el movimiento de las cargas eléctricas. En otras palabras, el campo eléctrico existe por sí. El campo eléctrico existe por sí. El campo magnético, para que exista, debe haber una carga que se mueva, que exista un movimiento. Entonces, teniendo claro esto, vemos ya ahora sí de lo que nos están hablando, de la exposición a campos electromagnéticos. O sea, que en el espacio, si sacamos una foto hoy en el espacio de nuestro estado de situación, podemos ver una serie de longitudes, de ondas desplazándose de diferentes longitudes, de diferentes frecuencias y de diferente energía. Entonces hablamos de radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Y cuáles son las ionizantes y cuáles son las no ionizantes? Entonces, las ionizantes son aquellas que tienen suficiente energía para alterar propiedades químicas y la estructura atómica del elemento. Entonces, producen efectos en la salud, provocan daños en la salud, y si nos exponemos a radiaciones ionizantes de forma constante, los efectos pueden ser mayores. Y las no ionizantes son aquellas de baja energía, insuficientes para causar efectos en la salud y no se conocen efectos crónicos o acumulativos cuando estamos expuestos. Recordemos que las radiaciones ionizantes
son aquellas que tienen una longitud de onda muy corta, una frecuencia muy alta y una energía muy alta, para tener claridad sobre el particular. Nosotros como seres humanos estamos expuestos a diferentes tipos de radiaciones y hay organismos, entidades internacionales, algunas incluidas dentro de la OMS y otras ratificadas o aceptadas por la OMS, que establecen una serie de parámetros sobre los diferentes tipos de radiaciones. Por ejemplo, existe una escala de radiación a la cual podemos estar expuestos en nuestra vida diaria dependiendo de los diferentes tipos de actividades. Y una de ellas es esta, que se mide en millisievertius, por sus siglas en inglés, en donde establece pues que si yo estoy al aire libre manejando un tractor, pues la radiación a la cual voy a estar expuesta máxima en 5 años, se habla de 100 milisv en 5 años. Y vean ahí los diferentes valores. Si vamos a la playa, si nos sometemos a un tratamiento médico, a una radiografía, si estamos de vacaciones, si comemos alimentos, etcétera. Pero vamos a entrar a lo que nos atañe, que son las telecomunicaciones. ¿Cuál es el elemento principal o generador de esa radiación? Las antenas. Las antenas es el elemento primordial que nos está emitiendo esas ondas electromagnéticas al espacio y a los cuales nos vemos sometidos, estemos dentro o fuera de la casa. Lógicamente, si estamos dentro de la casa, esa exposición va a verse atenuada por la estructura de la casa. Si estamos fuera de la casa, vamos a ser nosotros directamente irradiados. Existen diferentes tipos de propagaciones. Ya cuando se ve el tema de espectro de frecuencia, se analiza por dónde viajan las ondas, por la superficie de la Tierra, las ondas ionosféricas, las ondas directas, reflejadas, diferentes medios de transmisión, reflexión, refracción, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un cúmulo de situaciones que se presentan para dar como consecuencia a esa radiación que estamos siendo expuestos. En comunicaciones móviles tenemos las antenas. Si estamos hablando de antenas 5G, esa es la situación que vamos a tener. En 5G vamos a tener una característica primordial, que la radiación va a ser dirigida, va a ser tal y cual se presenta en esa figura. ¿Qué mejor que esa figura para representar cómo va a ser la radiación en 5G? Es dirigida y los lóbulos de la emisión de esa antena van a estar direccionados a el objetivo. Si hacemos una comparación entre 5G y 4G, vemos que 4G irradia un área, no es dirigida, sino abarca un área mayor. En 5G, por la estructura de las antenas, o lo que se denomina técnicamente el arreglo, que ya se puede llegar hasta a valores hasta de 64 por 64, 128 por 128 y más. Eso lo que permite es hacer una radiación dirigida, una exposición dirigida. Ese es un arreglo de antenas para 5G, en donde podemos ver a mano derecha el arreglo de el famoso MIMO, en donde yo puedo tener arreglos, diferentes tipos de arreglos y lograr con eso un enfoque en la emisión, que eso es uno de los atributos que tiene 5G por la cantidad de información que va a trasegar. Entonces, en síntesis, tenemos la antena 4G que va a irradiar a una área general y la antena 5G que esa radiación va a estar focalizada.
Entonces, en el caso de frecuencias medias y altas, se presenta calentamiento local, lo que se llama el efecto térmico. Para salvaguardar la salud y seguridad de las personas existen recomendaciones y límites máximos permisibles de exposición. Recordemos una cosa y tengamos presente algo. 5G funciona, según lo que hemos visto, funciona para valores mayores a 6 GHz y para valores menores a 6 GHz y por allá de la banda de 700. Entonces estamos hablando de frecuencias altas, pero no tan altas como las frecuencias que operan las ondas ultravioleta. Esa absorción de energía que se produce en el cuerpo humano tiene muchos efectos y existen muchos factores que influyen en esa absorción de energía. O sea, en síntesis, va a depender de la composición dieléctrica del cuerpo, del tamaño del cuerpo, de la forma, de la orientación, de la polarización y de la complejidad del campo electromagnético. ¿Para qué? Para que el cuerpo humano absorba esa energía que se está irradiando por las antenas o en este caso particular por las antenas, pero por los diferentes elementos que irradian ondas electromagnéticas. Existe una comisión que se llama la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, por sus siglas en inglés ICNIRP. Si bien es cierto, es una organización que no forma parte de la OMS, es avalada por la OMS. Y este grupo de expertos establecido en 1992 ha venido proporcionando una serie de elementos orientadores, recomendaciones sobre los diferentes efectos o peligros que tiene en la salud la radiación no ionizante. Y establece cuáles son los límites de esa exposición y cuáles son las recomendaciones para protegerse contra esa exposición. Entonces, recordemos que ya existe un organismo, una comisión internacional para tal efecto. Y la pregunta es, ¿representa la tecnología 5G un riesgo para la salud? Bueno, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud define cuáles son los umbrales de exposición en el rango de frecuencias de 0 a 300 GHz. Y la OMS concluyó que la exposición a redes inalámbricas y sus usos no afecta de forma adversa la salud. Si ésta se sitúa, ojo, si se sitúa por debajo de los límites recomendados. Ya vamos a ver cuáles son los límites recomendados. Y también es importante que a nivel de país deben existir organismos encargados, responsables de velar porque las empresas operadoras de telefonía móvil o de redes móviles estén operando sus equipos por debajo de esos límites establecidos, por debajo de esos umbrales. Lógicamente, en asocio con las agencias de salud internacional, con las agencias de salud nacional, con los entes reguladores de las telecomunicaciones en cada uno de los países. El 11 de marzo de este año, del 2020, esa comisión, la ICNIRP, actualizó aquello que había establecido en el 92 y recomienda o actualiza las recomendaciones que ya había emitido y las actualiza con recomendaciones referentes a 5G. Esa fuente ustedes la pueden encontrar en internet, se las vamos a postear en ese sitio que les digo de noticias para que las tengan ahí, de 11 de marzo del 2020. Entonces, ese marco regulatorio y sanitario que se debe de implementar lo establece la ICNIRP como directivas internacionales para cada uno de los países,
para el tema de qué valores se deben mantener, bajo qué valores se deben mantener, las emisiones en 5G. Entonces, ¿cuáles son esos umbrales? Se establece ahí en ese documento que en el caso de 5G, esas radiaciones, esas ondas de radio emitidas por las antenas 5G, los umbrales son de 39 voltios por metro a 700 MHz y 61 voltios por metro a 3.5 GHz y 26 GHz, que son básicamente las frecuencias apetecidas hoy en día para emitir en 5G. Entonces, debemos tener un organismo a nivel nacional que vele porque las empresas están emitiendo por valores por debajo de esos valores. Y la OMS ha establecido una serie de límites de valores para las diferentes actividades. Por ejemplo, una bombilla de luz de bajo consumo se establece que el valor es de 87 voltios por metro. Y así para los diferentes actividades o emisores de ondas electromagnéticas. En el caso de las radiaciones inalámbricas, tenemos una serie de valores en esta tabla. Vean que para 2G, en esas frecuencias, los valores 3G para Wi-Fi, para 4G, para 4G Plus, para 5G. Entonces vean de que ya hay una normativa existente de la cual debe cumplirse y debe velarse por su cumplimiento. Existe otro elemento a medir, a considerar, que se denomina la tasa de absorción específica de los dispositivos móviles, que es una medida de la potencia máxima con que un campo electromagnético de radiación es absorbida por el tejido vivo y se mide en watts o vatios por kilogramo. Y de igual forma existen una serie de valores que deben de cumplirse. Para el caso de redes móviles, los límites establecidos para 2G, 3G, 4G han sido inferiores a 2 watts por kilogramos. Esa es la tasa de absorción específica. O sea, es la tasa, la tasa que un tejido vivo puede absorber. Por valores inferiores a eso no tenemos problemas. ¿Qué organismos internacionales tenemos que normalizan ese tema? Está la Comisión de Electrónica Internacional, CEI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Comisión o el Comité Europeo de Estandarización Electromecánica, y así hay una serie de organismos que velan por el cumplimiento de estas normativas. Hay, como repito, una serie de valores que se deben de analizar y de revisar. Existen efectos cuando un cuerpo está expuesto a campos eléctricos o a campos magnéticos. A la izquierda vemos el efecto cuando un cuerpo está bajo un campo eléctrico que produce una circulación de corriente hacia tierra. Y a la derecha vemos el efecto bajo un campo magnético que se inducen corrientes transversales. Entonces vean cuál es el efecto que tiene en el cuerpo cuando estamos bajo un campo eléctrico y cuando estamos bajo un campo magnético. De ahí lo importante de estar monitoreando esos valores que ya ha establecido estos organismos internacionales para que no se superen esos valores. Otro elemento a considerar es el medidor de campo eléctrico. Hay niveles establecidos en la normativa que la población puede estar expuesta a estos campos eléctricos y magnéticos, y en donde habla de valores de densidades de potencia de 10 watts por metro cuadrado.
y utilizamos este medidor de campo, que es muy utilizado acá en Costa Rica, el ente regulador. En mis épocas doradas, yo en varias oportunidades los acompañé a hacer este tipo de mediciones cuando se realizaban tareas de monitoreo a raíz de una rutina establecida o porque existía alguna denuncia. Entonces, los niveles de referencia actuales para el público en general, se habla para 5G, se habla para 700 MHz, 3.5 para 3.510 y para 26-10 watts. Entonces, la tarea del ente regulador es ir al campo con este dispositivo y hacer mediciones en una serie de mediciones a lo largo de un periodo de tiempo para verificar cuáles son los valores y dar certeza de que estamos o dentro de ese rango o estamos fuera. Y si estamos fuera, pues hay las notificaciones para que se tomen las medidas correctivas. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud define esos umbrales de exposición de 0 a 300 GHz. Y por debajo de esos umbrales es por los que debemos cuidarnos. Entonces, en síntesis, podemos hablar de que no existe hasta ahorita prueba cierta de que 5G y las radiaciones electromagnéticas son perjudiciales a la salud en el tanto y en el cuanto nos manejemos en esos niveles ya establecidos. Otro elemento importante, ya para ir concluyendo, es, bueno, no es perjudicial para la salud, pero 5G sí ayuda a la salud. Hemos visto que a través de 5G podemos implementar una serie de soluciones para apoyarnos, para ayudar al tratamiento de la salud. Y hoy, si bien es cierto, en nuestros países 5G no tiene un desarrollo ya vertiginoso, hay algunos planes pilotos a nivel de primeros pasos, sí ya en países donde 5G tiene un auge, se está implementando para el diagnóstico y tratamiento en instalaciones médicas. También se utiliza para llevar a cabo cirugías remotas, para el control hepático, para monitorear ciertos síntomas de la salud de los pacientes, de la salud de los pacientes. Entonces, no pensemos que 5G va a ser perjudicial para la salud, porque hasta ahora no se ha podido demostrar, sino todo lo contrario. Más bien, 5G viene a ayudar a la salud. Y hay una serie de escenarios en los cuales va a ayudar. Por ejemplo, en los famosos wearables, en el monitoreo que podemos hacer de la salud de los pacientes, en la telemedicina, en una serie de escenarios que pueden venir a ayudarnos. Y no solamente en la salud, sino, ya lo hemos visto y lo veremos aún más a profundidad, en lo que hemos llamado hacia ese modelo de innovación, ciudades hacia ese modelo de innovación. Y esta lámina, para finalizar, nos muestra cómo estamos sometidos a radiaciones electromagnéticas por doquier. Ahí lo podemos ver, por vehículos, por diferentes tipos de aplicaciones. Vamos a estar sometidos. Ahora, ¿dónde viene el tema? En el monitorear. Nace aquel tema de desafíos de 5G para los entes reguladores y para los entes rectores de las telecomunicaciones en nuestros países. No solamente la responsabilidad de los operadores de implementar, de instalar redes, de operarlas, sino de los reguladores, cuáles van a ser esos retos y esos desafíos con esta tecnología. Y uno de ellos es, claro, verificar, certificar de que las emisiones están por debajo de los límites establecidos por los entes que normalizan el tema de la salud. Una fotografía de lo que va a ser el ecosistema de 5G, en donde en posterías vamos a instalar antenas, ya no ese requerimiento enorme de torres, sino en posterías, en
en sitios donde tenemos lámparas, vamos a estar utilizando antenas para poder cubrir esas áreas que necesitamos cubrir. De ahí la necesidad entonces de estar monitoreando esas emisiones electromagnéticas. Esto era lo que tenía para hoy, para ustedes. Espero que haya sido de su interés. Los insto a que entremos al sitio del curso. Ahí hemos habilitado un punto en donde hemos ubicado noticias, documentos de actualidad, para no solamente quedarnos con el material, que por cierto es excelente material que ha elaborado la gente de SEABAT como ayuda didáctica para poder ser un poco menos pesado la lectura de los documentos y ayudarnos de complementar con información. También yo he suministrado una serie de documentos que vamos a ponerlos a disposición de ustedes para que se complemente esto. También quería pedirles que en los foros de discusión no esperen una intervención mía masiva. Lo que quiero es una intervención de ustedes, de todos ustedes, del aporte de ustedes, de ver qué aportan ustedes a los comentarios de sus compañeros. Y ahí es donde vamos a enriquecer los conocimientos. También he pedido a SEABAT de que todos los aportes sean compilados y tener como una memoria al final. Siempre al final ese documento va a ser de importancia porque podemos recurrir a él para ver qué está pasando en Honduras, México, República Dominicana, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, y tenemos una información de primera mano. Ha sido un gusto, un placer. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias y se cuidan.